Bueno, chicos, ¿cuál es el objetivo de hablar de espacios vectoriales? Nosotros, la idea del espacio vectorial, ya que es un espacio vectorial, básicamente es un conjunto que tiene algunas operaciones y tiene relaciones entre sí, que nos permite representar un tipo de información con algún formato en específico, ¿ya? Por ejemplo, recordarán que, por ejemplo, el número 1548, todavía no empiezo, sí, estoy grabando. 1548, si ustedes recuerdan, ustedes podían escribirlo como 1 por 1000, ¿se acuerdan de esto? Más 5 por 100, más 4 por 10, más 8 por 1, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Cierto que un número cualquiera, lo podía escribir de esta manera? ¿Ya? Es decir, uno podría eventualmente escribir esto como 1 por 10 al cubo, más 5 por 10 al cuadrado, más 4 por 10, elevado a 1, más 8 por 10 elevado a 0, ¿cierto? Esa es la notación simplificada, ¿cierto? Sí, la notación simplificada, ¿cierto? Esto es lo que nosotros usamos todos los días. Esto probablemente no todo el mundo lo conoce, pero, o algunos entendidos, ¿cierto? Iniciados en matemáticas sabrán de que todo número en base 10 se puede escribir de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Y esta es una representación. O sea, todo el mundo sabe, en el fondo, de que esto se puede escribir como 1548, yo les puedo dar 245, y ustedes saben quién es el 245, y el, no sé, pues el 2021, y todo el mundo sabe lo que es el 2021, pero eso no nace al azar, eso nace a partir de una representación, donde hay unos coeficientes, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el 1, el 5, el 4 y el 8, que nos dan una determinada información, y hay otros elementos que vienen como un poco a conectar esta cadena, que son las potencias de 10, ¿cierto? Entonces, en general, todo número, supongamos, a su s menos 1, a su s menos 2, y así podríamos seguir hasta a sub 2, a sub 1, a sub 0, números gigantescos, qué sé yo, 10 millones, 5 millones, ahí estoy poniendo todos los numeritos juntos porque uno los pone todos juntitos, ¿cierto? Esto yo lo podría representar como a sub 0 por 10 a la 0, más a sub 1 por 10 a la 1, más a sub 2 por 10 a la 2, ¿cierto? Y así hasta a sub s por 10 a la s. O sea, yo podría eventualmente decir que estos son los números, ¿cierto? Todos los números que nosotros conocemos hasta ahora, donde cada coeficiente a sub j se va a mover entre 0 y 9. ¿Se acuerdan que los dígitos eran eso? Los dígitos numéricos son todos los números que se pueden escribir entre 0 y 9, ¿cierto? Entonces una estructura súper compleja como esta, yo la puedo escribir de esta manera más resumida, que es lo que estamos viendo acá. Después, más adelante, ¿cierto? Cuando ustedes vieron los números en el colegio, después empezaron a ver expresiones algebraicas. Y se definió a los polinomios P, ¿cierto? En Rn, ¿cierto? Los polinomios P en Rn, o sea, polinomios de grado menor o igual que n, como P de x. Y fíjense la estructura que se empieza a aparecer, ¿no? A sub 0, A sub 1x, A sub 2x cuadrado, más hasta A sub n x elevado a n. No sé si ustedes se dan cuenta, pero las potencias de 10 que nos permitían a nosotros definir algún número, ¿cierto? Esta estructura que estoy marcando con amarillo,
de alguna u otra forma se parece bastante en estructura, en forma, a esto que está acá. ¿Se dan cuenta que se parece? Si se parece, el 10 elevado a s es como el x elevado a n. Claro, ¿cierto? O sea, estos X serían como los dieces, ¿cierto? Todos estos X. X cuadrado, el X, bueno, aquí hay un X elevado a 0 por si a alguien le cabe alguna duda, pero en el fondo es que tenemos potencias de 10 y tenemos coeficientes. Hay coeficientes y hay potencias de 10. ¿Sí? Entonces, el polinomio se puede representar de esta manera también. Ya, aquí ya empieza a haber algo que se está empezando a repetir. Ahora, si nosotros miramos un punto en el plano cartesiano, ¿ya? Si consideramos un punto, nosotros hemos trabajado harto con eso en cálculo, sobre todo, ¿ya? Podemos decir que de acuerdo a lo que sabemos de vectores, ¿eh? Lo que sabemos de lo básico de vectores, podemos decir que x, y yo lo podría escribir como x, 0 más 0, y, ¿cierto? Entonces yo podría eventualmente decir que si uno factoriza, ¿cierto? Yo aquí tengo el x por 1, coma, el x por 0, más el 0 por y, más, coma, el 1 por y. ¿Cierto? Entonces existe como un factor común, ¿cierto? Estos son vectores y estos vectores yo los podría factorizar por x, de acuerdo a lo que ustedes ya saben, y eso lo podemos escribir de esta manera. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿sí? Un vector yo lo podría escribir de esta manera. Entonces, fíjense en lo siguiente. Este formato que está aquí, que es el par ordenado que nosotros estamos acostumbrados, tiene un coeficiente y nuevamente tiene un elemento que dirige o que genera esta información. Fíjense arriba. Las potencias de 10 tienen coeficientes y tienen elementos que generan la información, que son las potencias de 10. En los polinomios pasa lo mismo, hay coeficientes y hay elementos que generan, que son las x elevado a algo. Y aquí en los vectores pasa lo mismo, hay coeficientes y hay elementos que generan estos vectores x, y. ¿Me siguen hasta acá? ¿La idea? Sí, profesor. ¿Sí? Va apareciendo una idea. En el fondo no quiero que con esto, no estamos todavía hablando del espacio vectorial como idea formal, sino que quiero que observen de que hay elementos que dirigen y elementos que representan, coeficientes y elementos que generan la información. Entonces, ¿qué pasa con las matrices? A ver. ¿Qué pasa con las matrices? Si consideramos una matriz, supongamos, una matriz cuadrada de orden 2, tal que esta matriz A es A11, A12, A21, A22. Nosotros sabemos que esta matriz, ¿cómo la podemos escribir? La podemos escribir así, miren. A11, 0, 0, 0. Más 0, A12, 0, 0. Más 0, 0, A21, 0. Y más 0, 0, 0 y A22. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y uno las matrices las podía factorizar, pues entonces yo podía sacar ese A11 y te queda 1, 0, 0, 0. Y acá podría factorizar por A12 y te queda 0, 1, 0, 0. Y acá lo mismo, A21 y aquí 0, 0, 1, 0. Y aquí A22, mira,
0001. De nuevo lo mismo. Esta representación compacta, que es la que nosotros usamos, nuevamente tiene la misma historia. Aparecen coeficientes que representan algo, ¿cierto? Y aparecen elementos que generan la información, que son estos, lo que nosotros más adelante vamos a llamar vectores. Para nosotros ya los vectores no van a ser solamente los pares o los tríos, sino que los vectores pueden representar cualquier cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucha información expresada en distintos ámbitos, un número, un polinomio, un vector común, ¿cierto?, en el plano, o una matriz, tiene la misma estructura, el mismo formato, un número y un vector o un elemento que lo genera, un número y un elemento que lo genera, un número y un elemento que lo genera. ¿Me siguen? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, la idea de nosotros, por supuesto, yo podría estar largamente hablando de estas cosas, de cuántas formas yo puedo representar la información que yo estoy mostrando acá, pero la idea es que nosotros entendamos y veamos cómo podemos describir y caracterizar estas estructuras, porque obviamente aquí hay algo detrás más profundo, y es que, oye, eso significa entonces que cualquier información yo la puedo representar con algo que identifique y algo que genere. Entonces vamos a entrar a definir. ¿Ya? Vamos a entrar a definir. Entonces, definición de espacio vectorial. Bueno, un conjunto V, ¿ya? Vamos a llamar así, será un K espacio vectorial ¿ya? Normalmente nosotros hablamos de esto, KEV, K espacio vectorial. Sí, y aquí viene un listado de definiciones que nosotros en el fondo sabemos que las definiciones sirven para caracterizar, ¿cierto? Para poder mostrar de quién estamos hablando, pero no siempre son muy precisas ni muy eficientes. Pero sabemos que V es un conjunto que tiene elementos, o sea, distinto del vacío significa eso, en el fondo que tengo elementos, que V admite una operación suma, ¿ya? Saben cómo sumar elementos, ¿cierto? Una suma cualquiera, ¿cierto? Tal que los elementos de ese conjunto se pueden sumar. Se llama operación interna porque se reproducen entre ellos a partir de esto, ¿ya? O sea, admite una suma tal que es asociativa, tiene neutro, tiene inverso y es conmutativa, ¿ya? O sea, esa suma cumple esas 4 propiedades. Entonces, esta propiedad se conoce como asociatividad, existencia del neutro, esto es una existencia del inverso, y además conmuta. ¿Ya? O sea, V admite una suma que cumple con todo esto. Asocia, está bien definida, tiene un neutro, tiene un inverso. ¿Ya? También admite un producto. ¿Ya? No solamente admite una suma, también admite un producto. Y este producto, ustedes lo conocen, es un producto de un escalar por un vector. Es decir, y este producto donde K es R, o sea, el cuerpo K pueden ser los reales o los complejos,
satisface las propiedades, nosotros en general vamos a trabajar con R, ¿ya? Satisface las propiedades siguientes, o sea, es distributivo, ¿ya? Es asociativo, y además tiene una propiedad que se conoce como la absorción del cero. ¿Ya? La absorción del cero. ¿Ok? Entonces, esas son todas las propiedades que tiene que cumplir un espacio vectorial. Entonces le dicen a alguien, demuestre que es un espacio vectorial, usted tiene que demostrar todo esto. Es un poco latero, porque si usted se da cuenta, imagínense la chorrera de propiedades, son 1, 2, 3, son 4, y acá tengo 4 más, o sea, son 8 propiedades las que habría que probar cuando un espacio vectorial, para probar que un conjunto es un espacio vectorial. ¿Ya? Obviamente nosotros vamos a tratar de optimizar esto para probar unas pocas, ¿ya? Pero un espacio vectorial cumple con todas estas propiedades, ¿ya? Tiene una suma que es asociativa, que tiene neutro, tiene inverso, conmutativo, tiene un producto que es distributivo, asociativo y que absorbe, ¿ya? ¿Cuáles son los espacios vectoriales más conocidos o los espacios más comunes? Bueno, los espacios vectoriales más conocidos para nosotros básicamente son el espacio vectorial de las n tuplas. ¿Qué son las n tuplas, chiquillos? Los vectores. Lo que ustedes vectores, en el plano, en el espacio, o un hiperplano también que se le llama, o hiperespacio. Los vectores de coordenadas desde 1 hasta n. Nosotros en general trabajamos en R2, que el espacio R2 se conoce como el del plano, ¿cierto? Donde X en R, Y en R. ¿Cuál es el otro espacio que ustedes trabajan? R3, ¿o no? ¿Cuál será el espacio R3? 7. X y Z, ¿cierto? El espacio como tal. De X en R, Y en R, y por supuesto Z en R. O sea, y hay algunos que trabajan en R4. ¿Cuál será el espacio R4? ¿Qué considera parte de las 3 dimensiones físicas? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos estáticos en la vida o no? ¿La vida real cómo se mueve? Siempre está en constante movimiento, Ya, en pues, cambio, ya, pues. ¿Y qué variable nos el tiempo. permite definir eso? El tiempo. Entonces R4 sería el espacio, ¿cierto? Más común hablado como X, Y, Z, T, las 3 dimensiones espaciales, y una dimensión temporal. De X en R, Y en R, Z en R, por supuesto T, también en R. Principalmente R más, ¿no? El espacio-tiempo. ¿Ya? Este es un espacio vectorial. ¿Ya? Todos estos son ejemplos de espacios vectoriales. El espacio de las n tuplas, este es general, Kn. Nosotros en general hablamos de Rn. O sea, todas las componentes son todas reales, o podrían ser todas complejas. ¿Cuáles son las operaciones? Bueno, los vectores se suman. ¿Cómo se suman los vectores? Componente a componente. Y la multiplicación de un escalar por un vector, el escalar multiplica todos los elementos del vector. El escalar es un número, el vector ya saben. ¿Ok? ¿Qué otro espacio vectorial? Nosotros hemos trabajado harto con él. De hecho, este espacio vectorial nosotros le dimos fuerte al principio, que se conoce como el espacio vectorial de las matrices. Hicimos todo un estudio de las matrices nosotros. Entonces, otro ejemplo que tenemos es el espacio vectorial de las matrices. ¿Ya? Ya sabemos que las matrices son un arreglo rectangular, ¿cierto? Que tiene elementos que están en filas y en columnas. Podemos sumar las matrices
elemento a elemento, y también sabemos que un escalar entra y multiplica todos los elementos de la matriz, un número, ¿cierto? Recuerden que trabajamos harto con esto, de hecho toda la primera prueba tuvo que ver con eso. Está también el espacio vectorial de los polinomios. ¿Se acuerdan que en la primera etapa del curso ustedes tuvieron álgebra, álgebra 1? En álgebra 1 hablaron harto de polinomios, ¿sí o no? Bueno, los polinomios también son un espacio vectorial. ¿Ya? Aquí están definidos de manera resumida, ¿ya? Pero lo hago como observación. Cuando hablamos de P de X igual a la sumatoria de igual 0 hasta S de A sub I X elevado a I, en el fondo estamos hablando de A sub 0, A sub 1X, A sub 2X cuadrado, y así sucesivamente hasta A sub S, X elevado a S. ¿Ya? Polinomio. X cuadrado, X cubo más 1, X cubo más 4, en fin. Todos los polinomios que ustedes conocen. Donde también se suman y también se multiplican por números. Es decir, yo tengo, si quiero sumar dos polinomios, lo único que tengo que hacer, ahí está mal esta parte, esto es S. Lo único que tengo que hacer es sumar componente a componente. Y si multiplico un escalar por un polinomio, este escalar, este numerito, multiplica todos los elementos polinomios. ¿Ya? Bueno, otro espacio vectorial. Un espacio vectorial que es conocido por ustedes, que lo ven bastante en cálculo. Adivinen cuál es. ¿Cuál será? ¿Con qué trabajan ustedes en cálculo? Sobre todo en cálculo 1. Después en cálculo 2 la usan nomás, pero en cálculo 1 la definieron harto, vieron todas sus propiedades, vieron los tipos y las clasificaciones de ellas. ¿Cuál será ese espacio vectorial? ¿Cuál creen ustedes? Las derivadas. No, la derivada es un operador. ¿Los reales? Bueno, lo real es un cuerpo. No es tan así, lo real es como la primera etapa, pero todo lo que hacemos en cálculo se basa en ellas. ¿Quiénes son? ¿Qué creen ustedes que son? ¿No se les ocurre? Las funciones, pues chiquillos. Las funciones, nosotros todo lo hacemos con funciones. Entonces, las funciones también son un espacio vectorial. Las funciones reales de variable real, que somos las que nosotros trabajamos, por supuesto, ¿ya? Son las funciones que, ustedes vieron álgebra de funciones, se pueden sumar funciones y se pueden multiplicar funciones por números. Ahora, dentro de esas funciones, hay funciones que son más conocidas, ¿cierto? Que son las funciones de qué tipo. ¿Acuerdan? Calculábamos el límite y después del límite decíamos que el límite existe y dibujábamos funciones y calculábamos valores. ¿Qué funciones eran esas? Dentro de las funciones habían unas distinguidas que eran las funciones continuas. ¿Sí o no? Que eran aquellas funciones, porque están las funciones continuas, es decir, las funciones que cumplían una serie de características, y una de las características que cumplían era que eran continuas en un punto, ¿se acuerdan? Cuando el límite, cuando x tendía a un punto de la función, ¿se acuerdan de esto? Era igual a f del punto. Entonces decíamos que cuando pasaba esto, la función era continua en ese punto. ¿Se acuerdan o no? Por supuesto a NR. Y ahí en cálculo le dieron, pero como loco, la suma de continuas da continua, la multiplicación de un número por esa función continua da otra función continua. O sea, efectivamente las funciones continuas también son espacios vectoriales. ¿Ya? Y lo más curioso es que estas funciones continuas están dentro de las funciones reales. Mira qué loco. Entonces nosotros podríamos perfectamente decir que
Si yo tengo un conjunto grandote, que son las funciones reales continuas, en todo R, o sea, están las funciones y aquí están las funciones continuas en R. ¿Ya? O sea, hay un conjunto dentro de otro conjunto. No todas las continuas, o sea, todas las funciones, no todas las funciones son continuas, pero todas las continuas son funciones. Mira qué interesante. Entonces, una de las cosas que podemos decir sin ningún problema es que el espacio de las funciones continuas está dentro, no absolutamente contenido, sino que está dentro del espacio de las funciones reales. Ok, perfecto. No hay ningún problema en eso, o sea, entendemos de que este conjunto está dentro de esto. O sea, de este sacamos algunos seleccionados, ¿cierto? Y estos seleccionados son las continuas. Ahora, dentro de las continuas hay otro más. ¿Se acuerdan que le dimos fuerte también, que dijimos que era súper importante? ¿Ya? Porque lo íbamos a usar en cálculo 2. Y vimos hasta aplicaciones de esa cuestión. Que era el espacio de las funciones, pero que eran derivables, es decir, que se podían derivar, que tenían derivada, ¿cierto? Ya ahí vimos un montón de cosas. Dijimos, bueno, para que sea derivable tenía que cumplir con una condición, ¿cierto? Analizamos cómo una función podía ser derivable. ¿Se acuerdan en cálculo? Y dijimos que si yo sumaba dos funciones derivables, me da otra derivable. Si yo multiplicaba un número por una derivable, me da otra función derivable. Dijimos que era una función derivable, era cuando existía esta función, la función derivada, que era el límite, ¿se acuerdan? Cuando h tendía a 0, de f de x sub 0 más h. En fin, toda esta cuestión nosotros no lo vamos a volver a ver, sino que simplemente estoy tratando de contextualizar en lo que habíamos visto en cálculo. Ya nosotros en cálculo hablamos de que las funciones derivables eran aquellas cuyo límite, este límite existía y era un número real. Y si eso sucedía, entonces esta función era derivable ahí. ¿Ya? Y lo más curioso es que comentamos que toda función derivable era continua, pero no toda continua era derivable. Entonces, aquí empieza a pasar algo interesante. Tenemos el espacio de las funciones. Tenemos unos distinguidos de ellos, que son las continuas. Y dentro de las continuas aparece otro conjunto, que son las derivables. O sea, sin ningún problema podemos decir, con las funciones, que las derivables están dentro de las continuas y estas están dentro de las funciones reales de variable real. Y así podríamos hacer una larga cadena. Y esto también es un espacio vectorial. O sea, el espacio vectorial de las derivables, el espacio vectorial de las continuas, el espacio vectorial de las funciones. ¿Ya? Entonces aquí vemos que hay espacios vectoriales dentro de otros espacios vectoriales. ¿Me siguen la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Y son todos iguales, o sea, todos cumplen con esta larga lista de propiedades para un espacio vectorial como tal. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que hace esto? Representa información. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es representar información. Entonces, los espacios vectoriales son estructuras que cumplen ciertas propiedades. Y ya estamos viendo también de que existen espacios dentro de otros espacios. Y ahí es donde aparece la idea de subespacio. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a comentar es la idea de subespacio. Uno podría ponerse a demostrar que algo es espacio vectorial, pero no es la idea de este curso. La idea de este curso es que trabajemos con algo un poquito más eficiente y más resumido, porque si ustedes se dan cuenta, tratar de demostrar un espacio vectorial tendríamos que hacer estas 8 propiedades, y la verdad es que más la de arriba, 9 propiedades, y no es muy
muy agradable, pero por lo mismo vamos a hablar del subespacio. Bueno, un subespacio es un espacio dentro de otro. Por eso se llama subespacio vectorial. Entonces sea W subconjunto de B, donde B es un espacio vectorial, un K espacio vectorial. Entonces, si B es un K espacio vectorial, W diremos que W es subespacio vectorial. Lo vamos a anotar así. W lo va a poner comillas. Es subespacio vectorial de B. Es un subespacio vectorial de B. Lo que en símbolos nosotros lo vamos a anotar así. W subespacio de B. Si, primero, W es distinto del vacío, o sea, tiene elementos, no nos sirve de nada, ¿cierto?, de que no tenga elementos. 2, que sea estable en la suma, si U en W y B en W, entonces la suma U más B también está en W, o sea, esto significa que sea cerrado en la suma, ¿ya? Esto se llama clausura, ¿ya? Que sea estable en la suma o clausura de la suma. ¿Ya? Y lo tercero que tiene que cumplir es que si lambda está en K y U está en W, entonces la ponderación de un escalar por un vector también está en W. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, un subespacio, demostrar que un conjunto es un subespacio, es mucho más fácil que demostrar que un conjunto es un espacio. ¿Sí o no? Porque son 3 propiedades al lado de 9. ¿Sí? Sí, en eso tienes razón, se nota el tiro, son 3 propiedades contra 9. 3 contra 9. Incluso podrían resumirse en 2. ¿Ya? Si yo combino esta con esta, ya podría perfectamente resumirse en 2. Entonces, cuando uno quiere hablar de subespacio, tiene que probar 3 cosas. Que el conjunto tenga elementos, que sea distinto del vacío, en el fondo estoy diciendo yo necesito elementos. Que si U está en B y B está en B, entonces U más B también. Y que si lambda es una constante y U está en W, entonces la constante por el vector también está en el conjunto. ¿Ya? Entonces aquí claramente estamos viendo de que el conjunto de las funciones derivables, como lo habíamos dicho, están dentro del conjunto de las funciones continuas. Entonces, como las continuas son un espacio vectorial, entonces la derivable es un subespacio de las funciones continuas. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Está dentro de. Y las continuas son un subespacio de las funciones. Las derivables, por supuesto, evidentemente también son un subespacio de las funciones. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, profesor? ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de la idea de un subespacio con su definición. ¿Ya? Esta es la definición. Y esta es la que nosotros vamos a trabajar principalmente por un momento. Ya después vamos a hablar de otras cosas un poquito más interesantes. ¿Ya? Entonces, la caracterización estructural se las voy a poner así como formal. ¿Ya? Sería esta. Este teorema que el que recién comentamos. Entonces, esto es lo que hay que saber. Tenemos un espacio vectorial B y W un subconjunto de B. W es subespacio vectorial de B si es distinto del vacío, si es estable en la suma y si es estable en la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para poder entender cómo se trabajan estas cosas. Ejemplo. En R3 definimos el conjunto
W X, Y, Z en R3 tal que X más Y menos Z es igual a 0. Probar que W es un subespacio de R3. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar tres cosas. Yo le Primero voy que a... tiene, Sí, dime. que tiene elementos. Primero que tiene elementos. Entonces, primero, W distinto del vacío. ¿Ya? Ya. En efecto, normalmente usamos el 0 como arma letal. ¿Ya? En efecto, lo que hacemos es, sea U, nos damos el vector nulo. Siempre nos damos el vector nulo. ¿Ah? Si está el vector nulo, ya tiene un elemento. Así de simple. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? U está en W, sí, solo sí. El 0, 0, 0 está en W. Pero para que esté en W, nosotros decimos, mira, W son todos los vectores cuya primera componente más segunda componente menos tercera componente es igual a 0. Entonces, yo sé que aquí mi primera componente es esa, mi segunda componente es esa, mi tercera componente es esta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primera componente más segunda componente menos tercera componente y eso da 0. ¿Se cumplió la igualdad? Se cumplió. Se cumple. Entonces, como se cumple, por lo tanto, el 0 está en W, ¿cierto? El U, que en este caso es el vector nulo, está en W, y W es distinto del vacío. Porque tiene un elemento, da lo mismo que sea un elemento fome, pero lo tiene. Vacío significa que no tenga nada. ¿Ya? Entonces, la primera etapa está lista, o sea, ya sabemos que tiene elementos. Normalmente trabajamos con el vector nulo. Ya, entonces después, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a demostrar que si U está en W y B está en W, entonces la suma también está en W. Ya, entonces, fíjense bien. Para la segunda parte, esto es casi siempre igual a sean U en R3, vamos a poner flechita, tal que U es el vector U sub 1, U sub 2, U sub 3. B en R3, tal que P va a ser el vector B1, B2, B3. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? U está en W, sí, solo sí, sí, solo sí, ¿cierto? Nos vamos arriba, decimos, mira, un vector está en W cuando la primera componente más la segunda menos la tercera da 0. Entonces, U está en W cuando U sub 1, U sub 2, U sub 3 está en W. Y eso ocurre cuando, en este caso, la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente está en 0. Después hacemos lo mismo con el otro. B está en W, sí, solo sí. B1, B2, B3 está en W. ¿Y cuándo esto está en W? Cuando la primera más la segunda menos la tercera es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, entonces uno cuando quiere probar que la suma está en W, ¿cierto? La suma de dos vectores está en W, me doy dos vectores en W. Un vector U que cumpla con la propiedad, un vector B que cumpla con la propiedad. Esa es como nuestra primera etapa para demostrar. A esto le vamos a poner 1 y a esto le vamos a poner 2. Ya, ahora vamos a calcular el vector suma, sea U más B igual U1, U2, U3 más B1, B2, B3. ¿Cómo sumo vectores? El 1 más el B1. Exactamente.
U2 más B2, U3 más B3. Perfecto. Entonces usted lo que va a hacer ahora no es asumir que está en W, porque usted tiene que demostrar de que esto está en W. Lo que usted va a hacer es simplemente escribir esto. X más Y menos Z, nada más. Para mi X va a corresponder a esta parte, Y va a corresponder a esta parte, y Z va a corresponder a esta parte. Entonces usted lo que va a hacer es escribir X más Y menos Z, y usted tiene que llegar a 0. No lo asume, debe llegar a 0. Entonces usted hace eso. Tenemos U1 más B1 más U2 más B2 menos U3 más B3. ¿Por qué hago eso? Porque a mí me interesa que esté en W, y W pide esa condición para estar en él. Entonces, ¿usted qué es lo que hace ahora? Reordena. Junta todas las U1, junta todas las U's y junta todas las B's. Entonces, ¿qué te queda? U1 más No, más U2 U2 menos menos U3. U3. Ahí está una. Y ahora todas las Más B's. B1, B1 más B2 menos B3. ok. Pero Y si eso es usted igual a observa, 0. ¿y eso por qué es 0? Porque por 1, U1 más U2 menos U3 es 0. ¿Cierto? Esto es igual a 0 por 1. Y esto es igual a 0 por 2. Entonces, ¿qué le quedó? 0 más 0, y eso es 0. Por lo tanto, U1 más B1 más U2 más B2 menos U3 más B3, efectivamente es 0. Lo que es lo mismo que decir que, ¿cierto? Esto es equivalente a decir que U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3 está en W. O sea, es lo mismo que decir que el vector U más el vector B está en W. Ahí lo demostró. ¿Ya? Ahí lo demostró. Entonces usted calcula el vector U más B, hace la operación, y si llega a lo que tiene que llegar, entonces se devuelve. Que esto sea igual a 0 significa que el vector U más U, este vector es de W, o sea que la suma de los vectores está en W. Ya, ok. La tercera etapa es hacer esto. Sea lambda en R y U en W. Fíjese lo que tiene que demostrar. En la tercera etapa usted tiene que demostrar que lambda por U está en W. Entonces usted dice, mire, U está en W, si, solo si, U sub 1, U sub 2, U sub 3 está en W. Esto es lo mismo que decir que la primera más la segunda menos la tercera es igual a 0. Ecuación. Ahora, sea lambda veces U, el vector lambda, U1, U2, U3. Y usted sabe que cuando tiene un escalar por un vector, ¿qué es lo que puede hacer? Multiplicar, ¿o no? Cada término. Claro. Y ahora hacemos lo mismo. Lambda U1 más lambda U2 menos lambda U3. No asuma que es 0, tiene que llegar a eso. Factor común lambda. U1 más U2 menos U3. Pero por 1, usted aquí lo puso, eso era 0. Lambda por 0, y eso es 0. Por lo tanto, lambda U1, lambda U2, lambda U3 está en W. Lo que es lo mismo que decir que lambda por U también está en W. Entonces, una vez que usted hace esos tres pasos, dice por 1, 2 y 3,
W es un subespacio vectorial de R3. Y de esa forma, uno prueba que un determinado conjunto es un subespacio vectorial. ¿Les doy un ejemplo para que lo hagan ustedes? Ejercicio. Sea B el conjunto de X, Y, Z en R3 tal que X menos Y más 2Z es igual a 0. Pruebe que B es un subespacio vectorial de R3. 15 minutos, ¿les parece? Ya, 15 minutos. Entonces comenzamos desde ahora ya. ¿Puedo dar? Ok. Vamos a probar entonces que este conjunto es un subespacio vectorial de R3. Primero, B es distinto del vacío. En efecto, el 0, 0, 0, si uno pertenece a B, sí, solo sí, 0 menos 0 más 2 por 0, y eso efectivamente da 0. ¿Ya? Por lo tanto, B es distinto del vacío. Segundo, sean U U1, U2, U3 en R3, tal que U está en B, sí, solo sí, U1 menos U2 más 2 veces U3 igual a 0. Y B, el vector B1, B2, B3 en R3, tal que B está en B, sí, solo sí, B1 menos B2 más 2 B3 igual a 0. Esto es una primera información, esto es una segunda información. Ahora, U más B es el vector U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3, ¿ya? R3. Luego, U1 más B1 menos, U2 más B2 más 2, U3 más B3 es igual, y aquí no podemos asumir nada, tenemos que ordenar, nos queda B1 menos B2 más 2B3, y eso efectivamente, por las dos igualdades de arriba, es 0 más 0, y eso es igual a 0. Por lo tanto, el vector U más B, el vector suma, la suma de dos vectores también está en B. Por último, sean lambda en R y U en B. Luego, ya definí arriba qué significaba que U fuera esto era en B. Entonces, lambda por U es lambda U1, U2, U3, lambda U1, lambda U2, lambda U3, y tenemos que lambda U1 menos lambda U2
más 2 lambda U3, factorizamos por lambda, 1 menos U2 más 2 U3, y esto es lambda por 0, y efectivamente esto es 0. Luego, P es un subespacio vectorial de R3. ¿Bien? ¿Se entendió? Se le llama subespacio vectorial al simbolito del medio, ¿cierto? Sí, Al menor, perdón, menores, sí, exactamente. menor igual. Exactamente. ¿Ya? Ok, entonces yo ahora les voy a dejar ejercicios para que ustedes resuelvan. ¿Ya? De tarea. Los vamos a revisar la próxima clase. Tarea. Porque en el fondo lo que quería ver hoy día era esto. Definiciones y repasar toda esta parte. Entonces, lo primero es esto. Demostrar que los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales de Rn. ¿Ya? Ese, este otro también. Estos ejercicios, profesor, los podemos encontrar en el libro de Grossman también. En el Grossman está, en los apuntes del profesor Santander también está. Gracias, profesor. ¿Ya? Está en eso. Todas estas cuestiones las vamos a revisar la próxima clase. Son tareas, por eso es importante que las hagan. ¿Ah? Y este de aquí. Ya. ¿Ya? Esta es la tarea que les voy a dejar. Quiero que lo practiquen bien. ¿Ya? Que entiendan las definiciones. Y así de esa manera nosotros podemos ir avanzando. ¿Ya? Ojo con las matrices, ¿cierto? Ojo con los polinomios, las propiedades de las matrices, las propiedades de los polinomios, cómo se suman y todo. No es distinto a lo que nosotros ya hemos hecho. Solamente hay que manejar cómo trabajan los polinomios, cómo trabajan las matrices. Ya, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Les vamos a dejar esta tarea y la próxima clase, en la primera etapa de la clase, vamos a revisar todo esto. ¿Ya? Por lo menos a revisión vamos a someter a revisión, este y este. ¿Ya? Estos 4. ¿Por qué no los otros? Porque los otros son análogos, son lo mismo. ¿Ya? Este queda de trabajo personal, pero vamos a revisar los más complejos, los vamos a revisar la próxima clase. ¿Vale? Sí, profesor.